Sentí la primera punzada de dolor en las costillas mientras alcanzaba la tetera, aguda, me robó el aliento. Me sujeté al mostrador y grité. Mi hijo, Aarón, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. El aire entre nosotros era espeso, como la grasa del recipiente de comida para llevar de plástico que acababa de dejar. «¿Estás bien?», murmuró, «siempre lo estás». Se dio la vuelta y cerró la puerta de su habitación. Esa noche, conduje yo misma al servicio de urgencias, una mano en el volante, la otra en el pecho. 3 meses después, redirigí su correo al único lugar que más temía. Algunas traiciones no gritan. Simplemente abren la puerta y se van. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Solía pensar que la fortaleza era el silencio. Que mantener todo unido significaba tragar cada dolor y sonreír a través del cansancio. No me criaron para necesitar mucho, y ciertamente no crié a mi hijo para que me viera necesitando algo. Me llamo Dolores. Cumplí 69 el invierno pasado. Fui enfermera durante más de 30 años, plantas de trauma, pediatría, cuidados paliativos, he visto todo tipo de dolor que un cuerpo puede cargar. Pero las heridas que no aparecen en un escáner, esas son las que se quedan contigo. Crié a Aarón sola. Su padre se fue cuando tenía 3 años, dijo que no estaba hecho para la vida familiar, que yo hacía que todo fuera demasiado serio. Así llamaba a la hipoteca, los pañales, el trabajo de día y los turnos de noche, demasiado serio. No lo perseguí. Solo cerré la puerta e hice una vida con lo que quedó. Nuestro apartamento era pequeño pero ordenado. 2 habitaciones, paredes delgadas, y un balcón que temblaba cuando había tormenta. Colgué campanas de viento allí, no por paz, sino como prueba de que algo todavía se movía en el aire cuando yo me sentía estancada. Trabajaba de noche para poder llevar a Aarón a la escuela por la mañana. Le preparaba almuerzos con estrellitas de zanahoria cortadas a mano. Él no lo sabía, pero dormía en la sala del hospital entre turnos, solo para estar allí cuando sonara la campana. Pensaba que el amor significaba volverse invisible. Despejar el camino para que otro pudiera correr. Aarón era un niño brillante. Tranquilo, reflexivo, siempre con un libro en la mano o una pregunta en los labios. Solía esperarme despierto, acurrucado en el sofá con una manta sobre los hombros, hasta que volvía de mi turno nocturno. Me decía, cuéntame de tus pacientes, mamá. Yo le contaba lo justo, nunca la sangre, solo el valor. Una vez me dijo que era como una superheroína que nadie notaba. Lo escribí y lo guardé en mi cartera por años. Pero el tiempo hace cosas extrañas con los hijos criados a la sombra de mujeres silenciosas. En algún punto entre la secundaria y sus 20, sus preguntas se detuvieron. Sus necesidades se volvieron más ruidosas. Y yo seguí respondiendo, doblándome, sacrificándome. Aarón reprobó la universidad en su 2.º año. Dijo que la presión lo superó. No lo regañé. Lo abracé, hice un estofado, le dije que lo resolvería. Cuando volvió a casa a los 24, pensé que sería temporal. Le presté mi auto, pagué su factura del celular, incluso tomé algunos turnos más de noche para darle espacio a que se encontrara a sí mismo. Solía pensar que, si lo amaba lo suficiente, eso lo inspiraría a valerse por sí mismo. Tenía 33 la última vez que trajo una solicitud de empleo a casa. La dejó en la mesa de la cocina, sin llenar. Todavía recuerdo cómo el papel se curvaba en las esquinas por la humedad, sin tocar. Igual que tantas cosas que dejé listas para él, comida, ropa limpia, oportunidades. No me quejaba. Me convencía de que solo estaba pasando por una etapa. Tal vez depresión. Había visto lo que podía hacer en los pacientes. Tal vez esta era su versión. ¿Y qué clase de madre abandona a su hijo en su oscuridad? Así que seguí adelante. Seguí cocinando cenas los domingos. Seguí pagando los servicios. Incluso le compraba cosas que le gustaban en la tienda, esas galletas con relleno de frambuesa, el gel de baño que solía decir que lo hacía oler como hombre. Me decía a mí misma que no me importaba. Que esto era lo que hacían las madres. Que tal vez algún día miraría atrás y vería las formas silenciosas en que lo sostuve. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Lentamente. En silencio. Como una olla dejada a fuego bajo, justo antes de hervir. Empecé a notar lo poco que él notaba.
como nunca preguntaba cómo había sido mi día. Como pasaba junto a mí en el pasillo, con los auriculares puestos, los ojos en la pantalla. Tomaba la comida que preparaba y dejaba los platos sucios. Olvidaba mi cumpleaños pero recordaba sus suscripciones de streaming. Y aún así, no decía nada. No me criaron para quejarme. Me criaron para sobrellevar. Pero una noche, mientras doblaba la ropa, levanté un par de sus calcetines y me di cuenta, no había usado nada sin agujeros en más de 2 años. No me había comprado una sola prenda nueva desde mi fiesta de jubilación. Incluso entonces, usé el mismo vestido gris que llevé a su graduación de secundaria. El dobladillo se estaba deshaciendo. Me senté allí, con los calcetines en el regazo, y me sentí cansada. No solo en los huesos, sino en el espacio entre ellos. Miré alrededor y me di cuenta de que la casa estaba llena de cosas para él, sus bocadillos, sus zapatillas junto a la puerta, su consola de videojuegos zumbando en la sala. Pero no podía encontrar nada que me perteneciera a mí. Ni un solo objeto que dijera, esta mujer también vive aquí. No fue rabia lo que sentí en ese momento. Fue ausencia. Como si me hubiera borrado poco a poco de mi propia vida. Pero aún no estaba lista para hacer nada al respecto. No todavía. Porque el amor, cuando se estira demasiado tiempo, no se rompe. Se desgasta. Silenciosamente, como un hilo gastado. Y yo todavía sostenía la aguja. Pensé que criarlo sola significaba que siempre seríamos un equipo, pero no vi que estaba jugando para los dos lados. Hay un cierto ritmo en el sacrificio. Al principio no lo sientes. Comienza con pequeños sí, y sí, me quedaré tarde en el trabajo, sí, me saltaré la película, sí, te prestaré el dinero. Y antes de darte cuenta, estás viviendo la vida de otra persona y llamándola tuya. Pasé la mayor parte de mi vida adulta construyendo una vida que se veía sólida desde afuera. Un trabajo de tiempo completo en St. Catharines, compañeros respetables, una casa pagada en cuotas silenciosas. Cocinaba comidas saludables, planchaba camisas, limpiaba las juntas del baño con un cepillo de dientes. Hacía todas esas cosas sin jamás preguntar qué quería a cambio. No sabía cómo hacerlo. Las paredes de nuestro apartamento eran beige, siempre limpias. Repintaba cada pocos años, mantenía cortinas nuevas en las ventanas, y colocaba hiedra artificial encima del refrigerador porque Aarón una vez dijo que hacía que la cocina se sintiera acogedora. Sonreí cuando lo dijo. Como si finalmente hubiera hecho algo bien. Pero la verdad es que muy poco en esa casa me pertenecía. El sofá fue elegido porque a él le gustaba acostarse y estirar las piernas. La televisión era más grande de lo que necesitaba, él dijo que debía darme un gusto, pero era él quien más la usaba. Incluso las compras del supermercado eran según sus gustos. No comía yogur con fresas desde 2014, pero lo compraba cada semana porque a él le gustaba. Cuando sí compraba algo para mí, siempre sentía que tenía que justificarlo. Estaba en oferta, decía, como si necesitara permiso para comprar loción de manos o un par nuevo de pantuflas. Aarón nunca me pidió que lo diera todo. Simplemente nunca notó que ya lo había hecho. Esa es la parte que nadie te dice sobre facilitar la dependencia, no siempre se ve como debilidad. A veces, parece amor, amor hermoso, constante, incansable. Hasta que te das cuenta de que eres la única aplaudiendo en la oscuridad. Hubo días en que me sentí como un personaje en su historia, no una persona con identidad propia. Cuando perdió su trabajo a los 28, despejé espacio en el armario para que tuviera lugar para reiniciar. Cuando olvidó declarar sus impuestos, hice una cita con un contador. Incluso pagué la multa. Él prometió que me reembolsaría, y yo nunca se lo pedí. Pero el silencio comenzó a desgastarme. No solo la ausencia de gratitud, sino la ausencia de reconocimiento. Me estaba volviendo invisible dentro de mi propio hogar. Las amigas de la iglesia solían preguntarme si estaba saliendo con alguien. Me reía, cambiaba el tema. Una vez les dije, Aarón todavía está encontrando su camino, no quiero traer a alguien nuevo al caos. Pero esa no era la verdad. La verdad era que no sabía cómo desear algo que no fuera sobre él. Se sentía egoísta. Se sentía extraño. Recuerdo el día en que Marvin Thomas me invitó a cenar. Hombre dulce, viudo, enseñaba piano en su tiempo libre. Me gustaba cómo olía, a cedro y discos viejos.
Me trajo un ramo de flores de su jardín y me lo pidió con una confianza tranquila a la que no estaba acostumbrada. Le dije que no. Aarón tenía una cita con el dentista ese día. Y de alguna manera, eso se sintió más importante que sentarme frente a un hombre que me veía. No fue sino hasta años después, cuando vi a Marvin en el supermercado, tomado de la mano de otra persona, que lo sentí, ese pequeño dolor de una puerta que cerraste sin darte cuenta de que nunca volvería a abrirse. Construí mi vida como un puente, siempre extendiéndome, siempre alcanzando. Pero nunca me detuve a preguntar, ¿quién camina hacia mí? Aarón tomaba, y yo daba como si fuera mi religión. No porque tuviera miedo de que se fuera, sino porque tenía miedo de lo que significaría si se quedaba igual. La dura verdad es que algunos de nosotros nos entregamos por completo a los demás porque tenemos miedo de mirar el vaso vacío dentro de nosotros mismos. Lo descubrí una tarde cuando limpiaba el armario del pasillo. En el fondo, detrás de una aspiradora vieja y un montón de abrigos de invierno, encontré una caja de cosas que había destinado para mí, una esterilla de yoga aún envuelta en plástico. Un cuaderno de dibujo de la tienda de manualidades, una carta a medio escribir para un grupo de escritura al que nunca me uní. Me senté en el suelo con esas cosas a mi alrededor, como ofrendas a una mujer que había olvidado cómo ser. Hay una soledad en darse cuenta de que hiciste una vida que no te necesita en ella. No porque seas innecesaria, sino porque la diseñaste para funcionar sin tus deseos, tus esperanzas, tu voz. Incluso el perro que solíamos tener, Milo, estaba más apegado a Aarón. Cuando murió, esperaba que mi hijo y yo lo lloráramos juntos. En cambio, Aarón se encerró en su habitación durante días y me culpó por no llevar a Milo al veterinario antes. No discutí. Solo limpié la cama del perro, la doblé, y la puse en la basura. Esa noche, abrí mi computadora portátil, miré un documento en blanco y escribí, no sé quién soy cuando no estoy dando. Lo guardé. Eso fue todo lo que hice. Solo lo guardé. Pero ese pequeño acto se sintió más grande que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Porque ese fue el comienzo. El comienzo de pensar en lo que yo necesitaba. De darme cuenta de que no solo había renunciado al amor, la compañía o incluso la paz, había renunciado a la curiosidad. Sobre mí misma. ¿Quién era yo antes de convertirme en la mamá de Aarón y nada más? Solía amar pintar. Amaba las tormentas eléctricas y el jazz en las mañanas de domingo. Una vez soñé con viajar a Italia, solo para sentarme en una plaza y tomar espresso con demasiado azúcar. No había pensado en esas cosas en años. No odiaba a Aarón. Pero comencé a preguntarme, si el amor cuesta todo, y eres la única que paga, ¿sigue siendo amor? No era solo que él se apoyara en mí, es que yo me dejé convertir en el suelo sobre el que caminaba. Empezó un martes. Eso fue lo que más me sorprendió. Siempre pensé que la vida se desmoronaba en días dramáticos, cumpleaños, feriados, aniversarios. Pero esto fue solo un martes cualquiera de finales de octubre, de esos con cielos grises y árboles que aún no decidían si soltar sus hojas. Tenía la tetera encendida y la radio en volumen bajo, Nat King Cole, algo viejo y suave. El tipo de música que hacía que la casa se sintiera menos como una jaula y más como un recuerdo. Me agaché para alcanzar un plato bajo el fregadero cuando sentí una extraña opresión en el pecho. No aguda, no repentina. Más bien una presión desde adentro, como si mi corazón intentara susurrar algo para lo que no tenía palabras. Me puse de pie lentamente, esperé. La sensación pasó, pero dejó una especie de temblor en su lugar. No en mis manos, en mi conciencia. Me dije a mí misma que solo era fatiga. Había trabajado en el jardín todo el fin de semana, arrancando maleza y limpiando lo que había quedado del verano. Probablemente solo estaba deshidratada. Bebí un vaso de agua y no se lo mencioné a Aarón. Esa tarde, fui a la farmacia a comprar detergente para platos y pasé junto a la máquina de presión arterial cerca del mostrador. Me senté, solo por curiosidad. Los números parpadearon ante mí, demasiado altos. Peligrosamente altos. Me tomé la presión 2 veces, pensando que tal vez había contenido la respiración. Pero la máquina confirmó lo que mi cuerpo ya había comenzado a susurrar. Esa noche, me senté al borde de la cama con las luces apagadas, escuchando el zumbido del refrigerador desde la cocina. Aarón estaba en su habitación, riéndose a carcajadas con sus auriculares mientras jugaba a uno de esos videojuegos en línea. No notó que había estado fuera por horas. No dormí bien.
La presión en el pecho regresó alrededor de las 2 de la mañana, no exactamente dolor, más bien un peso. Cambié de almohadas, conté respiraciones, traté de calmarme. Pensé en llamar a alguien, ¿pero a quién? Había pasado tanto tiempo siendo la fuerte que no tenía ningún contacto de emergencia más que mi hijo. Al día siguiente, hice una cita con mi doctora. No se lo conté a Aarón. Él tenía una reunión, o al menos así la llamaba. Probablemente era otra entrevista de trabajo que no iba a concretar. No quería cargarlo. La doctora ordenó exámenes, me miró con preocupación, y me dijo que debía vigilarme con atención. Si vuelve a sentir presión en el pecho, debe llamar a alguien, dijo. No conduzca usted misma. Asentí. Sonreí. No le dije que no tenía a nadie a quien llamar. Esa semana, los síntomas iban y venían, falta de aire, fatiga, un leve hormigueo en los brazos. Empecé a anotarlos en una libreta que guardaba junto a la tostadora, con letra pequeña y ordenada. Las fechas parecían inocentes. Nadie imaginaría que fueron escritas por alguien con miedo de morir sola en su propia casa. Todavía no le conté a Aarón. Aún cocinaba la cena. Aún doblaba su ropa. Aún lo llevaba a la oficina de correos porque su licencia estaba vencida y no quería renovarla. No fue hasta la tarde del domingo que el cambio finalmente tomó forma. Estaba preparando sopa de pollo con arroz, como la hacía mi madre cuando yo era pequeña. Me incliné sobre la olla para revolver, y la presión en el pecho llegó rápido esta vez, caliente y real, como si algo se estuviera abriendo a la fuerza. Solté la cuchara. Chocó contra el azulejo. Me agarré al borde de la estufa y grité, ¿Aarón? Estaba en el pasillo, con el teléfono en la mano. Lo vi mirarme, y luego volver a mirar la pantalla. Algo no está bien, dije, con la respiración entrecortada. Suspiró. No fue miedo. No fue preocupación. Solo irritación. Estás bien, dijo. Siempre dices que algo está mal cuando estás cansada. Necesito que llames a alguien, dije. Mi voz se quebró. Rodó los ojos. Solo estás siendo dramática. Y con eso, se dio la vuelta y entró en su habitación. Me quedé allí sola en la cocina, la sopa aún hirviendo detrás de mí, el recipiente de comida para llevar que había traído ese mismo día aún abierto sobre el mostrador, grasoso y usado. Parecía una metáfora. Barato. Desechado. No mío. El dolor en el pecho no se fue, pero yo tampoco. Tomé mis llaves, me envolví una bufanda al cuello con dedos temblorosos y conduje hasta urgencias por mi cuenta. El trayecto fue lento. Mis manos temblaban en el volante. Cada semáforo en rojo se sentía como una pregunta. ¿Debo dar la vuelta? ¿Debo simplemente volver a casa y acostarme? Pero no lo hice. En urgencias, me hicieron pruebas, sacaron sangre, pusieron caras que intentaron ocultar. Mi presión arterial estaba peligrosamente alta. Mi corazón mostraba señales de esfuerzo. La doctora me miró y preguntó. ¿Vino sola? Asentí. Ella desvió la mirada, como si no quisiera que viera lo que eso significaba. Me retuvieron unas horas, luego me enviaron a casa con medicación y una larga lista de cosas que debía evitar: sal, estrés, esfuerzo repentino. Pensé en preguntar cuál de esas cosas contaba como mi hijo. Cuando llegué a casa, las luces estaban apagadas en la cocina. Aarón había comido y dejado los platos sucios. Mi plato de sopa seguía en la estufa, intacto. Me miró desde el sofá cuando entré y dijo: ¿Dónde estabas? No respondí. Fui a mi habitación y cerré la puerta, me senté en el borde de la cama, con los zapatos puestos, la chaqueta abrochada. Esa fue la noche en que algo dentro de mí cambió. No mi corazón. Ese ya estaba debilitado. Fue mi umbral. Miré la pared y sentí algo a la vez aterrador y poderoso. Ya no quería seguir haciendo esto. No le pedí que lo notara. Pero, en el fondo, esperaba que lo hiciera. Nunca es el trueno lo que te rompe. Es el goteo constante, gota, gota, gota de agua a través del techo que llevaste años reparando, hasta que una mañana te despiertas con podredumbre. Después de esa noche en urgencias, empecé a ver las cosas con más claridad. No porque mis ojos hubieran cambiado, sino porque finalmente dejé de cerrarlos. Aarón no preguntó a dónde había ido.
No notó la bolsa con la receta sobre el mostrador. Solo mencionó la sopa. Dejaste el quemador encendido, dijo, molesto. No preocupado. No curioso. Solo molesto porque su noche fue ligeramente interrumpida. Fue la primera de muchas pequeñas ofensas que empezaron a doler de formas en que antes no lo hacían. Dejó el refrigerador abierto más de una vez. Usó mi champú y luego dejó la botella vacía sobre el estante. Cuando le pedí que empezara a ayudar con la basura, dijo. Y ni siquiera está llena. Cuando mi amiga Charlene me invitó a su almuerzo de jubilación, le dije a Aaron que tal vez necesitaría el auto. Suspiró como si le hubiera pedido un riñón. ¿No puedes tomar el autobús? Había pasado décadas construyendo una vida que giraba en torno a su horario, su estado de ánimo, su comodidad. Y ahora, pedir un aventón se sentía como una invasión. También estaban las pequeñas cosas, platos en el fregadero, sin enjuagar. Luces encendidas en cada habitación. La televisión a todo volumen hasta tarde en la noche mientras yo yacía en la cama, con el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Solía llamarme mamá. Eso se convirtió en ma y luego simplemente en hey. Esa palabra, hey, llevaba más órdenes que cariño. Y yo escuchaba. Obedecía. Hasta que empecé a notar la obediencia. Una mañana me encontré sentada en el borde de la bañera, cepillándome los dientes y mirando mi propio reflejo. Mi rostro se veía más viejo de lo que recordaba. No en años, aunque esos estaban allí, sino en peso. Mis ojos habían perdido algo que no sabía nombrar. Abrí el botiquín y encontré la pequeña bandeja de porcelana en forma de corazón, blanca, lisa, un recuerdo de un mercadillo de hace años. Solía guardar alfileres de seguridad allí. Pero últimamente, había empezado a meter pequeños papeles con fechas y síntomas, opresión en el pecho, 3:14 de la tarde. Mareo al levantarme. Dedos entumecidos, mano izquierda. Esa pequeña bandeja estaba junto al enjuague bucal como una testigo. Se había convertido en mi registro secreto. Mi línea de vida. Y sabía, que Aarón nunca la había notado. Antes solía preguntarme cómo había sido mi día. Ahora solo preguntaba dónde estaba su cargador. Solía abrazarme para despedirse. Ahora salía de la casa con los auriculares puestos, murmurando algo sin levantar la vista. Una noche, estaba doblando su ropa, otra vez, y encontré 3 cartas sin abrir del banco en el bolsillo de sus jeans. Las abrí. Sobregiró. Pago vencido. Fondos insuficientes. Recordé que había firmado como aval en una tarjeta de crédito después de que terminó la universidad. Nunca cerré la cuenta. El saldo seguía aumentando. Esperé a que él lo mencionara. No lo hizo. Esa semana, tuvo el descaro de pedirme 200 pesos solo hasta el viernes. Hasta el viernes, dijo, sin ironía, sin vergüenza. Se los di. Y luego añadí otro papelito al corazón de porcelana, 200 pesos, sin explicación. Los recuerdos empezaron a acumularse, uno sobre otro, como recibos que no podía tirar. Estaba el cumpleaños que olvidó. La Navidad en que dijo que no podía pagar un regalo, y luego publicó fotos de un viaje de esquí una semana después. La vez que me gritó porque lavé su sudadera favorita con la ropa blanca. La vez que le dijo a su amigo por teléfono, en voz lo suficientemente alta como para que lo escuchara, que vivir conmigo era como estar en un museo, todo viejo y deprimente. Ese se quedó en mi pecho durante semanas. No porque fuera cruel, sino porque temía que fuera verdad. Seguí diciéndome que eran solo pequeñas cosas. Que no quería ser cruel. Que estaba estresado. Que aún se estaba encontrando a sí mismo. Pero la amabilidad no requiere estabilidad. Y la crueldad no siempre grita. A veces, simplemente se olvida de decir gracias. Una tarde, volví del mercado, con los brazos llenos de compras, y lo encontré en el sofá, jugando. Luché con la puerta. No se movió. Me quedé allí, esperando. Levantó la vista, me vio luchar, y luego volvió a mirar la pantalla. Dejé caer los huevos. No a propósito. Solo dedos cansados. Golpearon el azulejo y se rompieron, el amarillo esparciéndose como el silencio. Él no se inmutó. Miré el desastre, y por primera vez en años, no me apresuré a limpiarlo. En lugar de eso,
Me senté en la mesa de la cocina, respirando con dificultad, mirando cómo las yemas se asentaban. Pensé en un recuerdo que no había visitado en décadas. Aarón, de 7 años, riéndose en el pasillo, fingiendo marcar el 911 porque yo tenía un resfriado y le dije en broma que tal vez no lo lograría. Operadora, decía con voz aguda. Mi mamá está enferma y necesita chocolate. Me reí entonces. Una risa profunda, honesta. Ahora ni siquiera me pasaría el teléfono. Ese platito de corazón de porcelana estaba en el lavabo del baño, más lleno cada semana. Nunca preguntó qué contenía. El sonido de su risa solía sanarme. Ahora hacía que algo hueco resonara en mi pecho. Era miércoles. El tipo de día que no pide nada, y sin embargo te quita más de lo que pensabas tener para dar. La mañana comenzó en silencio. Lo recuerdo ahora, como el silencio a veces puede ser un preludio. Había logrado dormir solo unas pocas horas. La opresión en mi pecho había vuelto, sorda y arrastrada. Pero aún así me levanté. Aún hice tostadas. Aún puse la mermelada sobre la mesa, como si el hábito fuera una especie de oración. Aarón salió de su habitación en pantalones de pijama y camiseta, bostezando como si el mundo le debiera descanso. No me miró. Solo pasó junto a mí, tomó un jugo de la nevera y dejó la puerta abierta al irse. Esa puerta, ese detalle. Está grabado en mi mente. Estaba abierta cuando yo la necesitaba cerrada. Recuerdo haber dicho, en voz baja, Aarón, ¿puedes cerrar la nevera, por favor? No respondió. No se movió. Solo sorbía el jugo y deslizaba el dedo por el teléfono. Algo se rompió en mí entonces. Pero no fue ruidoso. No fue feroz. Solo, definitivo. Más tarde esa tarde, sentí la presión otra vez. Un peso lento y extendido detrás del esternón. Mi respiración se volvió superficial. Mis dedos hormigueaban. Esta vez, no llamé. Caminé lentamente hasta el sofá y me senté, tratando de respirar con regularidad. Miré el reloj. 3:42 de la tarde. Aarón estaba en su habitación, con la puerta cerrada. Auriculares puestos. Esperé. 5 minutos. 10. Me levanté, sosteniéndome del borde de la mesa de centro para mantener el equilibrio, y toqué su puerta. La abrió a la mitad, aún con los auriculares en el cuello. Su rostro lucía cansado. O aburrido. Ya no podía notar la diferencia. Parón, dije, necesito ir al médico. No se movió. ¿Ahora? Sí. No puede esperar. Lo miré. No. Creo que es mi corazón. Rodó los ojos y volvió a entrar a su habitación, murmurando. Y siempre estás tan dramática. Esa palabra otra vez, dramática. Resonó en mi pecho más fuerte que el dolor. Manejé sola hasta urgencias. El mundo fuera del hospital parecía normal, gente paseando perros, un hombre vendiendo fruta en la esquina, niños saliendo de la escuela. Pero dentro de mí, algo se quebraba. Y yo caminaba sola a través de eso. Esta vez me atendieron rápido. Me conectaron a máquinas. Sacaron sangre. Hicieron preguntas que estaba demasiado cansada para responder. Cuando la enfermera preguntó a quién llamar, le di el número de mi hermana. Ni siquiera pensé en Aarón. El diagnóstico no fue catastrófico, pero tampoco menor. Mi presión arterial estaba peligrosamente alta. Signos tempranos de un evento cardíaco. Me dieron medicación y me retuvieron unas horas para estabilizarme. Y tuvo suerte de venir, dijo la doctora. Un día o dos más, y esto podría haber sido mucho peor. Asentí. Pero no me sentí afortunada. Me sentí borrada. En el camino de regreso, me detuve en una gasolinera, estacioné y lloré. No sollozos. No lamentos. Solo lágrimas. Lentas y constantes. Como si el cuerpo finalmente hubiera recibido permiso de llorar por todas las cosas que no podía decir en voz alta. Recordé un día de mi infancia, uno de esos recuerdos extraños que surgen cuando sientes que te estás desmoronando. Tenía 6, quizás 7 años. Había perdido un guante camino a casa desde la escuela. Lloré en la nieve. Mi padre, severo, distante, me levantó,
me limpió la nariz con su bufanda y dijo: «Eres más fuerte que un guante, niña». Esa fue la última cosa amable que recuerdo que me dijera antes de dejarnos. Y ahora, aquí estaba yo. 69 años, llorando en el estacionamiento de una gasolinera, sintiéndome más fuerte de lo que quería ser. Esa noche regresé a un apartamento en silencio. Aarón estaba otra vez jugando, auriculares puestos, caja de pizza abierta sobre el mostrador. No preguntó dónde había estado. Solo dijo: «¿Compraste más pasta de dientes?». Caminé a mi habitación sin decir una palabra. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. Y dejé que el silencio terminara la frase que había estado evitando durante años. Él no se preocupaba. Y peor aún, ni siquiera lo notaba. ¿Alguna vez te has quedado callado solo para mantener la paz? Porque yo sí. Durante años. Hasta que esa paz me costó la salud. Esa noche hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrí mi computadora portátil y busqué documentos de poder notarial. Empecé a leer sobre protecciones legales, transferencias de vivienda, representantes médicos. No sabía aún lo que estaba buscando. Pero sí sabía lo que ya no iba a aceptar. El punto de quiebre no vino con gritos ni puertas azotadas. Vino con un susurro. Un nombre de archivo en mi escritorio. Lo titulé Plan de salida. Dejé de pedirle ayuda. Pero comencé a planear algo distinto. Hay un silencio peculiar que sigue después de que se ha cruzado una línea, no por otra persona, sino por ti misma. El tipo de silencio que se siente como estar de pie en tu propio hogar siendo una extraña, dándote cuenta de que ya no reaccionas ante los crujidos del suelo ni ante la ausencia de calidez en una voz familiar. Después de ese día, dejé de hablar salvo que fuera necesario. No por enojo. Ni siquiera por despecho. Solo por claridad. Me despertaba cada mañana y me movía por la casa como un fantasma. Tomaba mis medicamentos para la presión. Doblaba la ropa sin mirar de quién eran los calcetines. Preparaba café y dejaba la taza en la encimera, intacta, solo para recordarme que todavía existía. Aarón notó el cambio, pero no la razón. Se volvió más irritable, como si mi silencio le incomodara. ¿Estás bien o solo rara?, preguntó una noche, levantando la vista de su teléfono mientras yo leía en la mesa de la cocina. Estoy bien, respondí, sin levantar la mirada. Ese fue el alcance de nuestras conversaciones. Lo que él no sabía era que yo había empezado a documentarlo todo. En silencio. Con precisión. Extractos bancarios. Avisos de pagos atrasados a su nombre. Mis registros médicos. Una lista impresa de llamadas que había hecho a especialistas. Lo guardé todo en una carpeta manila, metida en un cajón de lavadero detrás de una caja de toallitas para la secadora sin usar. Empecé a investigar cosas por la noche. Leyes estatales de vivienda. Poderes médicos. Protocolos de admisión a residencias. Revocaciones de poderes notariales. Aprendí cómo funcionaba el sistema de redirección de correo. Aprendí cuáles eran mis derechos, qué límites podía trazar legalmente, no solo emocionalmente. Aarón aún no preguntaba dónde había estado aquella noche en el hospital. Todavía no sabía cuán cerca estuve de necesitarlo, y cuán fuerte fue su silencio. Una mañana, pasé por su habitación y vi la luz encendida bajo la puerta. Era casi mediodía. Coloqué una copia del aviso de terminación del contrato de arrendamiento junto a su tazón de cereal. No lo vio hasta más tarde. ¿Que esto es un error?, preguntó, sosteniéndolo. No, dije. Me miró como si hablara un idioma extranjero. Pensé que habíamos hablado de esto. No hablamos, respondí con calma. Tú asumiste. Me miró, boquiabierto, como un niño que acaba de darse cuenta de que las luces ya no se encienden automáticamente. No levanté la voz. No lloré. Simplemente volví a mi libro. Esa semana, cambié las cerraduras de la puerta lateral y cancelé la cuenta compartida de Netflix. Se quejó, dio portazos, golpeó cosas como un adolescente, pero no se fue. Así que seguí planeando. Visité a una abogada en el centro. Una mujer amable llamada Lie que una vez ayudó a Charlene a resolver la herencia de su hermano. Me guió por todo. Llevé la carpeta, la extendí sobre su escritorio como una confesión. Quiero estar preparada, le dije.
Ella asintió. No estás siendo cruel. Estás poniendo un límite. Esa palabra, límite, me supo extraña en la boca, como un sabor que no probaba desde hacía años. Empecé a salir a caminar por las mañanas. No mucho, solo alrededor de la cuadra, pero suficiente para sentir el sol en la cara y recordar que tenía piel. Cada mañana pasaba por una residencia cerca de la esquina con yedra creciendo en sus rejas. No era uno de esos lugares fríos y olvidados. Ponían música por las tardes, había un jardín al frente con sillas en las que nadie parecía avergonzado de sentarse. Comencé a observarlo. No como una amenaza. Como un espejo. Porque no era solo Aarón quien había olvidado cómo vivir con dignidad. Yo también. Una mañana, dejé de caminar. Me quedé de pie frente a la verja cubierta de yedra y miré. Una mujer de cabello blanco y uñas pintadas leía en voz alta a un hombre en silla de ruedas. No recuerdo el libro. Solo recuerdo cómo él la miraba, no como si ella le debiera algo, sino como si estuviera agradecido. Esa imagen se quedó conmigo. Esa semana, organicé una estancia de prueba para Aarón en la residencia. Les dije que era una vivienda temporal mientras resolvíamos algunas transiciones de vida. No hicieron preguntas. Solo necesitaban la documentación. Y yo tenía de sobra. Empaqué su correspondencia sin abrir, redirigí su dirección postal y llené la solicitud a su nombre, con autorización legal concedida a través de una cláusula que había firmado años atrás. Cuando necesitaba ayuda para refinanciar un coche. Nunca leía lo que firmaba. Nunca lo hizo. Al final de la semana, estaba lista. No hablé mucho durante esos días. No lo necesitaba. Porque el silencio, como había aprendido, no era solo ausencia. Era poder. Recordé un momento de la infancia de Aarón, tenía quizá 10 años, cuando sacó su primera C en un examen de matemáticas. Estaba devastado. Me senté con él en la mesa de la cocina durante horas, explicándole división larga con centavos y monedas de 5. Al final, me miró y susurró. Me siento seguro cuando estás conmigo. Ese recuerdo volvió mientras yo estaba frente al buzón con el formulario de redirección en la mano. Y susurré de vuelta, aunque él no estuviera allí para oírlo. Pero yo ya no me siento segura contigo. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece estar desmoronándose? Él pensó que mi silencio era rendición. Era ensayo. No quería atraparlo. Esa es la parte que todavía me sorprende al recordarlo. No estaba tratando de descubrir algo nuevo. No intentaba hacerle daño. Solo estaba buscando un bloc de notas en el cajón del escritorio para anotar mi horario de medicamentos. En su lugar, encontré el sobre. Estaba metido bajo una pila de manuales viejos del auto y cupones vencidos. Grueso, beige y ligeramente rasgado en la esquina. Lo abrí sin pensarlo. Mi nombre estaba en él, escrito con la caligrafía desordenada y familiar de Aarón. Dentro había un cheque. Un cheque dirigido a efectivo. Firmado con mi nombre. Retirado de mi cuenta de jubilación. La fecha era de 2 meses antes. Justo después de mi primera visita a urgencias. Cuando estaba demasiado mareada para conducir y demasiado orgullosa para pedir ayuda. Me recosté en la silla, el cheque temblando en mis dedos, y dejé que el silencio se metiera. No era el dinero. Podría haber perdonado el dinero. Era la firma. Había copiado mi nombre, dibujado la E como yo siempre lo hacía, inclinado la D ligeramente. La había practicado. Y al hacerlo, se había convertido en algo que yo no reconocía. No lo enfrenté esa noche. No cerré cajones de golpe ni grité preguntas. En cambio, me quedé de pie al borde de su puerta con el sobre en el bolsillo y observé el parpadeo azul del televisor que se colaba por la rendija del suelo. Pensé en todas las cosas que podría decir. Pero entonces recordé la mirada en sus ojos la última vez que le dije que no me sentía bien, y como los había rodado, molesto. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo en la mano y terminé de llenar los formularios del centro. Los envié por fax desde la farmacia a la mañana siguiente. Una semana después, aprobaron el ingreso. Todo lo que quedaba era dejar que las piezas cayeran. Escena silenciosa, regla aplicada. La mañana en que ocurrió, coloqué una pila de cartas abiertas, una carpeta manila y un juego limpio de llaves de la casa sobre la encimera de la cocina.
Encima, dejé el paquete de bienvenida del centro de cuidados. No dejé una nota. No dije adiós. No expliqué. Caminé hacia la puerta con el abrigo ya puesto, las llaves en la mano, y me detuve por un momento para escuchar el zumbido silencioso del refrigerador. Luego salí. Sin drama. Sin portazos. Solo presencia, la mía, eligiéndose finalmente a sí misma. Me mudé a la casa de huéspedes de Charlene esa misma tarde. Una maleta. Una foto de mi hermana y yo en un viaje a Savannah. Una manta roja que me negué a dejar atrás. Aarón no llamó ese primer día. Ni el siguiente. Pero al tercer día, sonó el teléfono. Mamá, dijo, con la voz quebrada, ¿alguien me llamó de algún lugar? ¿Dijeron que tengo una habitación? Y sí, respondí. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es lo que necesitas? Empezó a gritar, pero alejé el teléfono de mi oído y lo dejé suavemente sobre la mesa. No colgué. Solo lo dejé hablar al silencio. Después de un rato, se detuvo. Cuando lo recogí de nuevo, respiraba con dificultad. En silencio. Hiciste esto para hacerme daño, dijo. No, respondí con calma. Hice esto porque tú me hiciste daño. No grité. No discutí. Solo nombré la herida y la dejé allí en el aire entre nosotros como un espejo. Dijo que no iba a ir. Que no podía obligarlo. Pero ya había redirigido su correo. Reasignado el contrato de arrendamiento. Cambiado las cerraduras. Ya estaba hecho. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí toda la noche. En los días que siguieron, salí a caminar largas distancias. Me pinté las uñas por primera vez en años, rosa claro, sutil, pero mío. Visité la biblioteca, me senté en el porche trasero con una taza de té y observé cómo la luz se movía entre los árboles sin que nadie me necesitara. Charlene no pidió detalles. Solo me abrazó una vez, larga y cálidamente, y luego me ofreció el último pedazo de tarta de durazno. No le conté todo. Algunas verdades son demasiado sagradas para decirse de inmediato. Aarón finalmente ingresó en el centro. No porque lo aceptara, sino porque era el único techo que lo recibiría. Me llamaron después de su admisión, dijeron que estaba desorientado, enojado, poco cooperativo. Asentí. Se adaptará, dije, cuando aprenda el costo de estar cómodo sin compasión. La mujer al teléfono guardó silencio por un momento y luego dijo. Espero que alguien diga eso de mí si alguna vez olvido cómo tratar a las personas. Sonreí. Y todos olvidamos, a veces. El truco es recordar lo suficientemente pronto para arreglarlo. Esa tarde, pasé junto al platito de porcelana en forma de corazón camino al baño. Me detuve, miré dentro. Aún estaba medio lleno con esos papelitos, fechas, síntomas, momentos que viví sola. Los saqué. Uno por uno. Los leí en voz alta, como nombres en un memorial. Luego los doblé con cuidado, los guardé en una pequeña caja metálica y la coloqué en el fondo de un armario que no planeaba abrir de nuevo por mucho tiempo. Algunas cosas merecen conservarse, no para revivirlas, sino para recordar lo que superamos. Él ni siquiera se dio cuenta de que me había ido, hasta que su propia comodidad desapareció conmigo. Reconstruir no siempre es ruidoso. A veces es lo más suave que harás en la vida. Después de que se desvaneció el ruido de la indignación de Aarón, después de que dejaron de llegar las llamadas y se disipó el impacto, me encontré sentada en una pequeña cocina bañada por el sol que no era mía. Con una taza de té que no preparé por obligación. La casa de huéspedes que Charlene me ofreció era modesta, una habitación, cortinas florales descoloridas, un grifo chirriante que chillaba como si necesitara atención. Pero era tranquila. Y la tranquilidad, por primera vez, no dolía. No tenía un plan, ninguna gran reinvención. Solo sabía que no iba a regresar. Comencé mis días sin alarmas. Caminaba descalza por el piso de madera, preparaba avena con miel, leía el mismo párrafo de una novela 5 veces hasta que las palabras volvían a tener sentido. Todavía había duelo. Por supuesto que lo había. Duelo no por una persona perdida, sino por una versión de mí misma en la que había vivido tanto tiempo que había olvidado que tenía límites. A veces me sorprendía buscando mi teléfono por costumbre, queriendo ver si Aarón necesitaba algo. Me sorprendía a mí misma y sonreía ante lo absurdo. No,
pensaba. Ahora está en un lugar donde le pagan a la gente para que lo note. Llamó una vez. Dejé que se fuera al buzón de voz. Después lo escuché con el volumen bajo. Su voz era tensa, a la defensiva. Espero que estés feliz, dijo. Arruinaste todo. Pero había un temblor en las últimas palabras. Una ligera vacilación, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo y no supiera cómo nombrarlo. No devolví la llamada. No por crueldad. Solo, por autopreservación. Me uní a un club de lectura del grupo de la iglesia de Charlene. Se reunían todos los jueves en la sala trasera de la biblioteca. La mayoría eran viudas. Todas llevaban el mismo peso en la postura, espaldas cansadas, ojos amables. Mujeres que se habían volcado en otros y que ahora intentaban recordar cómo servir el té para ellas mismas. No preguntaron por Aarón. Y yo no ofrecí la historia. En cambio, hablábamos de ficción. De mujeres con agencia, con penas y secretos. Empecé a hacer jardinería por las tardes, nada serio. Solo arrancar malas hierbas, remover la tierra, ver crecer cosas sin expectativas. Un día, mientras limpiaba el cajón de la mesita de noche que Charlene había dejado vacío para mí, encontré un cuaderno olvidado. Era mío, el que había escondido detrás del platito de porcelana en forma de corazón en mi antigua casa. Debí haberlo empacado sin darme cuenta. La tapa estaba desgastada. Dentro estaban las fechas y síntomas, los gritos silenciosos que no había dicho en voz alta. Pero hacia el final, había algunas entradas que había olvidado haber escrito. Cortas. Esperanzadoras. Yo no crié a un monstruo. Pero crié a alguien que nunca aprendió dónde terminaba yo. Solía querer que me amara más. Ahora solo quiero que sepa lo que cuesta amar. No soy un pozo sin fondo. Al leerlas, no lloré. Solo asentí con la cabeza. Eran ciertas entonces. Todavía eran ciertas ahora. Cerré el cuaderno y lo coloqué junto a una pequeña maceta de barro en la que había plantado albahaca. Estaba en el alféizar de la ventana, estirándose hacia el sol como si no tuviera miedo de necesitar calor. Esa tarde, tomé un autobús hacia el centro. Había una tiendita que recordaba de años atrás, un lugar que vendía lienzos de segunda mano y kits de acuarela. Entré, rozando con los dedos los bordes del papel, los pinceles aún envueltos en plástico. No había pintado en más de 30 años. Compré un set. Se sintió como una rebelión. Esa noche, me senté junto a la ventana en la casa de huéspedes de Charlene, con la caja de acuarelas abierta, el lienzo en blanco frente a mí. No sabía qué pintar. Así que comencé con formas. Luego sombras. Luego memoria. Al cabo de una hora, empezó a formarse un columpio de porche. No uno perfecto. Pero lo suficiente para sentir que algo vivía allí. A la mañana siguiente, coloqué la pintura junto a la maceta de albahaca. Nadie la vio excepto yo. Pero eso bastaba. Esa semana, abrí la caja metálica donde había guardado los papelitos, los del platito de porcelana en forma de corazón. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo y los desplegué, uno por uno. Leí cada síntoma, cada dolor, cada registro susurrado de sufrimiento. Luego los coloqué en un pequeño cuenco de barro que usaba para potpourri y los quemé afuera, en el porche. El humo se enroscó suavemente hacia el cielo. Susurré mientras lo veía subir, sobreviví a ti. Pero ya no voy a encogerme por ti. No fue un acto de rabia. Fue liberación. Recibí otra llamada del centro de cuidados. Esta vez de una enfermera. Ahora está más calmado, dijo. Menos combativo. Se mantiene al margen, pero ha comenzado a asistir a la hora de música por las noches. Juega a las cartas con otro residente. Le di las gracias. Luego le pedí que me retirara como contacto de emergencia. Su voz titubeó. ¿Estás segura? Sí, dije. Ya no soy la persona que debería atraparlo cuando caiga. Y lo decía en serio. Esa noche, mientras doblaba un nuevo juego de ropa, noté algo metido al fondo del cajón. Un pequeño platito de porcelana en forma de corazón. Charlene lo había encontrado en una de las cajas que dejé en su garaje. No lo había tirado. Lo tomé, lo giré entre mis manos. Pensé en todo lo que había contenido, dolor, prueba, pequeñas confesiones de sufrimiento.
Luego fui al jardín, cavé un pequeño agujero junto a la maceta de albahaca y lo enterré. No para olvidar, sino para honrar que ya no lo necesitaba. Cuanto más fuerte se volvía su berrinche, más atesoraba el sonido de la nada. Pensaban que me derrumbaría. Eso es lo que ahora me parece extraño, la forma en que la gente anticipaba mi colapso como si ya estuviera programado. Como si una mujer que ha pasado su vida entregándose no supiera qué hacer consigo misma una vez que deja de hacerlo. Pero no me derrumbé. Ni siquiera tropecé. Me ajusté. En formas pequeñas, ordinarias al principio. Doblando las toallas de manera diferente. Sentándome en una silla distinta para el desayuno. Dejando reposar el té un poco más. Suena ridículo, lo sé. Pero cuando has vivido toda tu vida al servicio del ritmo de otra persona, incluso estas pequeñas rebeliones se sienten como declaraciones. Algunos de los viejos amigos de Aarón se pusieron en contacto. No para ayudar. No para ver cómo estaba yo. Para fisgonear. Me enviaron mensajes por internet, deslizando casualmente frases como, oímos que las cosas se pusieron un poco tensas o esperamos que estén bien. Debió ser una decisión difícil. ¿Una decisión difícil? Quise responder, ¿dónde estaban la noche que casi me desmayo en el suelo de mi cocina? ¿Dónde estaban cuando él me llamó dramática por necesitar un médico? Pero no respondí. Que se queden con la duda. A la gente le encanta la idea de la mujer que sufre. Escriben poemas sobre ella. Rezarán por ella. Enviarán guisos. Pero cuando encuentra su voz, cuando traza una línea y la cumple, de repente, es fría. Rencorosa. Vengativa. Yo no era nada de eso. Solo estaba, terminada. Aarón no volvió a comunicarse. No por un tiempo. Pero la noticia se esparció. Una prima con la que no hablaba en años me llamó una tarde. Se llamaba Carla. Siempre rápida para juzgar, siempre en el centro del chisme familiar. Solo quiero asegurarme de que no te estés perdiendo a ti misma, dijo suavemente. Después de todo, es tu hijo. Me reí. En silencio. No con amargura. Solo cansada. No me estoy perdiendo, le dije. Me estoy conociendo por primera vez. Ella no supo qué decir. La mayoría no sabe. Unos días después, se presentó en la casa de huéspedes. No la invité, pero Charlene la dejó pasar antes de que pudiera objetar. Hícete por cortesía, no por afecto. Se sentó frente a mí, mirando alrededor como si tratara de encontrar los escombros. Este lugar es bonito, dijo, como si la sorprendiera. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Vaciló, luego preguntó, ¿de verdad crees que él merecía lo que hiciste? La miré, firme y en silencio. No, dije. Creo que yo merecía algo mejor que lo que él hizo. La diferencia quedó suspendida en el aire como un himno. Se fue poco después de eso. No terminó su té. Al día siguiente, recibí un pequeño sobre por correo. Sin remitente. Pero reconocí la letra. Dentro había una sola hoja de papel. Rayada, arrancada de un cuaderno. En ella, Aarón había escrito, tú ganaste. Sin disculpa. Sin comprensión. Solo esas dos palabras, amargas e incompletas. La doblé una vez y la coloqué en el brasero detrás del jardín de Charlene. Encendí un fósforo. Vi cómo las palabras se convertían en humo. Esto no era una competencia. Nunca lo fue. Pero yo lo había sobrevivido. Eso era victoria suficiente. Empecé a ser voluntaria en la biblioteca 3 tardes a la semana. Colocando libros en los estantes, ayudando a visitantes mayores a encontrar copias en letra grande de sus favoritos. Un hombre, Marvin, venía a menudo pidiendo la misma biografía de la Segunda Guerra Mundial. Decía que le gustaba releer las partes donde la gente elegía el valor. Un día me sonrió y dijo, tienes la calma de alguien que ha pasado por algo. Lo he hecho, respondí. No preguntó qué. Eso me gustó de él. Hay una libertad en estar rodeada de personas que no quieren tu dolor como entretenimiento. Una tarde, llegué a casa y encontré un pequeño paquete junto a la puerta. Dentro había una hoja doblada de papel artístico, una de las acuarelas que había pintado. Una nota con la letra de Charlene decía, era demasiado hermosa para quedarse escondida en tu cajón. La había enmarcado.
La colgó en la sala. Me quedé allí mirándola, los colores suaves y tranquilos, las líneas no perfectas, pero honestas. Había algo en esa imagen, de un columpio en el porche bajo un cielo nublado, que parecía entenderme. Me senté debajo de ella y pensé en los años que pasé dando todo, esperando en silencio que se notara, que fuera suficiente. Pero la verdad es que, suficiente no es algo que otros decidan por ti. Suficiente es cuando dejas de sangrar y comienzas a respirar. Esa noche hice la cena, solo para mí. Verduras salteadas, arroz jazmín, un poco de mango alado. Encendí una vela. No porque alguien viniera, sino porque quería sentarme bajo una luz suave por una vez. Sin envases de comida para llevar. Sin sobras comida sobre el fregadero. Solo un plato, un vaso, una mujer sentada a la mesa como si importara. Porque importaba. Porque yo importo. Él construyó su mundo asumiendo que nunca me iría. Pero me fui, en silencio, por completo y sin regreso. Ocurrió una tarde lluviosa de viernes. De esas en que el cielo se siente pesado y el aire huele a hojas húmedas y decisiones viejas. Regresaba de la biblioteca, con los brazos llenos de libros y una pequeña bolsa de papel con pasteles de la cafetería cerca de la parada del autobús. No esperaba a nadie en la reja. Pero ahí estaba él. Aarón. Apoyado contra el lado de la cerca blanca de Charlene como un hombre sin otro lugar a donde ir. Tenía el cabello más largo, descuidado. Ojeras bajo los ojos. Su ropa le colgaba como si hubiera perdido más que solo peso. Me vio y se irguió, pero su expresión era indescifrable, en algún lugar entre la indignación y el duelo. No me apuré a hablar. Pasé junto a él, subí los escalones de la casa de huéspedes, abrí la puerta y esperé. Él me siguió. No lo invité a entrar, pero tampoco cerré la puerta. Se quedó en el umbral, goteando lluvia sobre el suelo. Me dieron de alta, dijo con frialdad. Dijeron que estaba estable. Sea lo que sea que eso signifique. Asentí. Bien. Cambió de postura. De verdad me mandaste allí como si fuera, nada. No, dije con calma. Te mandé allí porque me trataste como si yo lo fuera. Se estremeció, apenas. Nos quedamos en silencio, la tormenta murmurando a través de la ventana entreabierta. Él miró alrededor del pequeño espacio, mi espacio ahora. El sillón suave. La pintura en la pared. La vela aún tibia del desayuno. ¿Has estado bien sin mí?, murmuró. Sí, respondí. Se frotó la nuca. Es solo que, no pensé que realmente lo harías. Pensé que gritarías, llorarías, amenazarías. Pero esto fue peor. No quería que fuera peor, dije. Quería paz. Se sentó sin pedir permiso. No lo detuve. Miró a su alrededor como si intentara recordar algo. Este lugar huele a canela, dijo en voz baja. Horneo, respondí. Asintió, luego me miró directamente por primera vez. Su voz bajó, suave pero temblorosa. ¿Por qué no me dijiste lo mal que estabas? ¿Habrías escuchado?, pregunté. Abrió la boca, luego la cerró. Entré a la cocina, serví una segunda taza de té y la coloqué frente a él. No me dio las gracias. No hacía falta. Miró el vapor. Me hiciste sentir como un fracaso. No, dije. Tomaste decisiones que te hicieron sentir así. Yo solo dejé de encubrirlas. Apretó la mandíbula. No quise hacerte daño. Tampoco quisiste notarme, dije suavemente. Y a veces, eso es lo mismo. Se quedó inmóvil. Ahí estaba. La confrontación no fue un grito, una bofetada ni una puerta cerrada de golpe. Fue esto. Esta quietud. Este sentarse con lo que por fin se había dicho. No soy tu enemiga, dije. Pero tampoco soy tu felpudo. Ya no. Miró sus manos. Temblaban levemente. No sé cómo arreglarlo. No te pedí que lo arreglaras, dije. Solo necesito que entiendas qué pasó. Nos quedamos así por un buen rato. Afuera, la lluvia se suavizó. El reloj marcaba el tiempo sin urgencia. Después de un tiempo, se puso de pie. ¿Puedo llamarte alguna vez?, preguntó. Asentí una vez. Si llamas para hablar, no para culpar.
Él también asintió. Su rostro parecía ahora más viejo de lo que era. Antes de irse, se volvió hacia la puerta, luego se detuvo. No sabía que tenías tanta fuerza dentro de ti. Sonreí levemente. Siempre la tuve, dije. Solo que tú hacías demasiado ruido para oírla. Salió bajo la lluvia sin decir nada más. Cerré la puerta detrás de él, eché el cerrojo y me apoyé en ella, no para mantenerlo fuera, sino para sentir el peso de haberme elegido a mí. Y por una vez, no sentí culpa. Sentí arraigo. Volví a la mesa, tomé mi té y lo terminé caliente. Él había dicho todo lo que podía. Yo también. No habría reconciliación dramática. Ni un final ordenado. Solo un límite. Y la mujer que por fin sabía cómo sostenerlo. Se fue, sin palabras. Por una vez, mi silencio fue más fuerte que sus excusas. Es una cosa extraña, como la verdad no siempre llega como un estallido de trompetas o un discurso de tribunal. A veces, se desliza suavemente. Como polvo atrapado en un rayo de luz. Ordinaria. Silenciosa. Ineludible. Después de la visita de Aarón, hubo una quietud dentro de mí que no había sentido en años. No estaba enojada. No estaba aliviada. Estaba algo más simple. Asentada. Pasaron semanas sin incidentes. Sin más llamadas. Sin visitas inesperadas. Él seguía allá afuera, lo sabía, tratando de averiguar cómo mantenerse en pie sin apoyarse en mí. Si tendría éxito, no lo sabía. Pero ya había dejado de hacer de eso mi responsabilidad. Entonces llegó la carta. Llegó metida entre una factura de servicios y un catálogo de jardinería. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con cuidado al frente, en una tinta que parecía tenue, como si quien escribía hubiera presionado muy suave, inseguro. La abrí de pie en la cocina, justo cuando la tetera comenzaba a hervir. La carta no era larga. Solo unos párrafos, en su letra inclinada, toda en mayúsculas. No pidió perdón. No dio excusas. En cambio, me habló del miedo. De cómo, cuando era niño, me veía sostener todo y asumía que eso significaba que no podía desmoronarme. Que estaba hecha diferente. Inquebrantable. Invencible. Pensé que podía apoyarme en ti para siempre, que escribió. Porque tú siempre resistías. Admitió que falsificó el cheque. Dijo que entró en pánico tras perder otro trabajo y se convenció de que lo solucionaría antes de que yo lo notara. Ni siquiera pensé en lo que te costaría a ti, que escribió. Solo en lo que me costaría a mí si pedía ayuda. Ahí estaba. La verdad. No de parte de un terapeuta. No en una discusión. Solo unas pocas líneas temblorosas en papel. Terminó de forma simple. Ahora veo que el amor no debería costarle todo a alguien. Espero, algún día, ser alguien de quien puedas estar orgullosa otra vez. Doblé la carta con cuidado, la presioné entre las páginas de un libro de cocina que rara vez usaba, y no la volví a leer. No necesitaba hacerlo. Porque no fueron las palabras lo que cambió algo. Fue el silencio que la siguió. Esa semana, regresé a la farmacia, la misma donde una vez me senté en la máquina de presión arterial con el corazón retumbando como una campana de advertencia. Hice la fila, recogí mi receta, le agradecí al empleado. Al salir, vi mi reflejo en las puertas de vidrio. Sin maquillaje. Sin aretes. Solo yo. Pero me veía, completa. No sanada. Eso es diferente. Completa. Salí al aire fresco, dejándolo llenar mis pulmones. Era una de esas tardes en que el sol se pone lentamente, casi como si se resistiera a irse. Todo brillaba, ámbar suave sobre la acera, los árboles, mis manos. Caminé a casa en silencio. No llamé a nadie. No publiqué nada. Solo viví en una verdad que ya no dolía. Al llegar a casa, dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina. Me serví un vaso de agua. Me senté en la mesa. Sin música. Sin televisión. Sin distracciones. Solo yo, el silencio, y el sonido del vaso al colocarlo de nuevo después de cada sorbo. No pensé en Aarón. No pensé en el pasado. Solo dejé que el silencio fuera exactamente lo que era,
prueba de que por fin estaba en paz. Esa noche, me senté junto a la ventana con mi pincel de acuarela, lo sumergí en azul, y comencé a pintar la forma de un horizonte. No una tormenta. No una casa. Solo espacio. Amplio. Abierto. Esperando. Era la primera vez que no sentía la necesidad de llenarlo con nada más que conmigo. No era vengativa. Solo estaba, terminada. Me tomó mucho tiempo entender que lo opuesto a la venganza no es el perdón. Es la libertad. Libertad real, ganada con esfuerzo, silenciosamente desafiante. Durante la mayor parte de mi vida, confundí resistencia con fortaleza. Pensé que si solo seguía dando, solo seguía amando sin límites, eventualmente sería suficiente, que Aarón despertaría un día y me vería. Pero ese tipo de amor, el que te borra, no es un regalo. Es una desaparición lenta. Ahora, me movía por mis días sin necesidad de justificar mi silencio. Sin necesidad de escanear la habitación por lo que alguien más pudiera necesitar antes de preguntarme qué podría querer yo. Finalmente estaba viviendo sin orbitar. La biblioteca exhibió mi acuarela en la ventana de arte comunitario. No era una obra maestra. No necesitaba serlo. La gente se detenía y sonreía. Una mujer dijo que le recordaba al porche de su abuela. Eso fue suficiente. Y entonces, otra carta. Esta más corta. Sin disculpas. Solo un recuerdo. Aarón escribió sobre una vez, cuando tenía 6 años, y lo cargué a través de un estacionamiento bajo la lluvia. Dijo que recordaba lo fuerte que lo abracé, cómo se sintió invencible en mis brazos. Pero incluso entonces, escribió, sabía que yo no cargaba nada. Tú cargabas todo. Terminó la nota con una sola línea. No te odié por irte. Odié haber hecho que fuera necesario. Esa era la vuelta, ¿no? Todo este tiempo, había visto a Aarón como el hijo negligente que se volvió demasiado cómodo como para amar a alguien de verdad. Pero la verdad era más dolorosa, más humana. Él no era fuerte. Tenía miedo. Miedo de que, si alguna vez dejaba de sostenerlo, tendría que mirar todas las formas en que nunca aprendió a mantenerse en pie. Por un breve momento, sentí el viejo reflejo, la necesidad de consolarlo, de decirle que lo entendía. Pero no lo hice. Porque parte de amar sanamente a alguien es saber cuándo no rescatarlo. Tomé la carta y la puse en el cajón junto a la primera. No necesitaba quemarla. No necesitaba releerla. Solo necesitaba recordar que soltar no significaba que había dejado de importar. Significaba que había dejado de perderme a mí misma. Aún pensaba en él a veces. No con enojo. No con anhelo. Solo con la suavidad de la verdad. La clase que no corta, limpia. Empecé a tomar una clase comunitaria de RCP, no porque planeaba usarla, sino porque me gustaba la idea de saber cómo salvar a alguien otra vez, empezando por mí misma. Una tarde, me pidieron que hablara en el club de lectura. Querían oír más sobre mi pintura, sobre comenzar de nuevo. No sobre Aarón. Sobre mí. Les dije la verdad. A veces no dejas a las personas. Dejas la versión de ti que seguía encogiéndose para que ellos estuvieran cómodos. Aplaudieron. Pero en voz baja. Con respeto. Como si entendieran que el aplauso no era el punto. La paz lo era. ¿Qué habrías hecho tú en mis zapatos? ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Esa noche, volví al jardín, donde la albahaca había crecido alta y fragante. Me senté junto a ella con mi diario y escribí solo 3 palabras. Soy suficiente. Sin firmas. Sin notas al pie. Solo una oración completa. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Porque al final, no quería ganar. Quería vivir. Él me veía como la mujer detrás del telón. Pero yo era quien sostenía todo el espectáculo. La gente cree que las historias terminan cuando el conflicto acaba. Pero la vida real no te da saludos finales. Te da mañanas. Ahora me despierto sin ruido en la habitación de al lado. Sin puertas de gabinetes golpeadas, sin pedidos demandados, sin el peso de una obligación no dicha. Solo la luz a través de las persianas. Solo yo. Y es la primera vez en décadas que puedo decir eso sin disculpas. No hay un final dramático que contar.
Aarón vive ahora en un pequeño departamento. Tiene un trabajo de medio tiempo en una compañía de jardinería. Una amiga enfermera de Charlene me dijo que empezó a llevarse a casa plantas viejas y trata de revivirlas. No sé si ha cambiado. Esa ya no es mi historia que contar. Lo que sé es que no llama. Y yo no espero. Lo que teníamos no fue borrado. Pero sí recalibrado. De dependencia a distancia. De silencio a espacio. He aprendido que no todas las reconciliaciones se ven como reuniones. A veces, solo significan que dejas de sangrar por la misma herida. Mantuve mis límites. Mantuve mi paz. Y de alguna manera, eso se volvió más poderoso que cualquier confrontación. Aún cargo con el pasado, pero ya no como una carga. Más bien como una bolsa de cartas que ya he leído, sellado de nuevo, y guardado en un estante. A veces, cuando paso junto a un espejo, me detengo y miro a mis propios ojos, no para ver quién fui, sino para honrar en quien me he convertido. Una mujer que no se rompió. Una mujer que no gritó. Una mujer que se sostuvo en su propio silencio y dijo, esto es suficiente. Hay una historia que solía contarme, que yo era solo la mujer detrás del telón. La que trabajaba en silencio. La cuidadora. La que preparaba la sopa pero nunca recibía el primer plato. Pero eso era mentira. Porque yo no estaba detrás del telón. Yo era quien sostenía todo el espectáculo. Ahora, ya no necesito el telón. Ya no necesito el escenario. Solo necesito el cielo. Una silla suave. Un libro en mi regazo. Un corazón que ya no susurra advertencias. Solo respiración. Solo presencia. Solo vida. A veces, la fortaleza es no devolver la llamada. A veces, sanar es encender una vela para ti misma y no explicar por qué. A veces, sobrevivir es plantar albahaca, verla crecer, y pensar, esto es alegría. No sé qué les cuenta Aarón a los demás sobre mí ahora. Tal vez diga que fui dura. Tal vez admita que lo salvé de una forma que él no quería. Tal vez no me mencione en absoluto. Y está bien. Porque no necesito su versión de la historia para validar la mía. Ahora cada uno sostiene sus propias páginas. ¿Y las mías? Las mías están llenas de desafío suave, mañanas silenciosas, y la dignidad de elegirme a mí misma. Pero nunca estuve detrás del telón. Fui quien construyó el escenario, y finalmente elegí dejarlo.